Hermanos, bienvenidos. Todos los que acaban de llegar, sean muy bienvenidos. El Señor les bendiga. El texto que nos corresponde hoy en nuestra liturgia es Ezequiel capítulo 36. Yo le invito a que abra su Biblia en ese capítulo y que se ponga de pie por un momento para que oremos. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 25. Y dice así: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Qué gran noticia, amén. Pero el Señor aclara que no es por nosotros, sino que es por su nombre, porque Él quiere restaurar su nombre, y a pesar de nuestro pecado, Él también nos usa para restaurar su precioso nombre. Señor, aquí estamos, tu iglesia. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque tenemos un Dios poderoso que dice que no lo hace por nosotros, sino por su santo nombre, que nos restauras, que nos recoges, que nos limpias, Señor. Qué gran privilegio tener esta promesa de restauración que vivimos en tu iglesia, porque tú nos has tomado, Señor, para santificarnos, para mostrarnos que tú eres santo, pero para santificarnos así como tú lo eres, porque tú nos has hecho adquirir esta santidad por gracia, Señor, no porque nosotros tengamos talentos y capacidades, sino porque tu inmensa gracia nos ha llamado a adorarte, Señor, y a glorificarte. Gracias porque somos tu pueblo y tu palabra nos limpia de nuestras iniquidades. Y hoy, Señor, queremos confesar que tu nombre es santo, tu nombre es Cristo y eres exaltado para siempre. En tu trono, Señor, estás sentado y recibes la gloria, Señor, de tu pueblo. Te adoramos en esta mañana y agradecemos la gran oportunidad de acercarnos delante de ti como cuerpo, como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos los invitamos a que nos acompañen con sus palmas. Digno es el Cordero inmolado en la cruz, quien pagó nuestra redención. El Verbo se hizo carne, nuestra deuda canceló.
y el poder, honor y gloria sean por siempre a Él. A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Hoy vinimos a adorar y glorificar a nuestro Señor y Dios. Digámoslo juntos, iglesia. Nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Amén. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, son términos con el cual el profeta Isaías define a nuestro Señor. Pero el profeta Daniel utiliza otro término, anciano de días. Anciano de días como una forma de decir que Él está con mucha sabiduría, poder, conocimiento y está sentado en su trono. Así que vamos a cantarle a ese anciano de días que gobierna para siempre. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Gozosos, bendición. Bendición y gloria, poder y honra, al
anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días. Toda lengua confesará, toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Tú reinarás. Él es el anciano del cual profetizó Daniel que iba a estar a la diestra del Hijo del Hombre en su trono. Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo veían uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado a él. Este anciano de días, este Hijo del Hombre, son profecías que se han cumplido con Cristo, y es a Él quien adoramos esta mañana. Así que vamos a cantarle con nuestra voz y aplaudirle con nuestras manos. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Tu reino no pasará así. Tu reino es eterno. Amén. Y seguimos leyendo en Ezequiel 36 y meditemos en lo que nos dice los versos 25, 26 y 27. Y dicen así: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Oremos, iglesia. Señor, venimos en esta mañana delante de ti con muchas cosas en nuestro corazón. Quizás un corazón de piedra, Señor, lleno de pecados quizás ocultos que nadie ve, Señor. Quizás mostrando una fachada de cristiandad y de piedad, cuando en lo oculto, Señor, cuántos pecados cometemos. Y cuántos, Señor, son visibles cuando maltratamos a nuestra pareja, cuando maltratamos a nuestros hijos, cuando contestamos mal en la calle,
y dejamos de mostrarte a ti, Señor. Señor, permite que nuestra salvación, esa que nos has regalado, dé frutos prácticos de santidad, Señor. Venimos a reconocer nuestra incapacidad de hacer las cosas si no es por tu Espíritu que está en nosotros, Señor. Quizás estamos batallando con tantas cosas, con tantos temores, con desconfianza en ti. Escúchanos en esta mañana, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón de carne, que sea tierno y humilde para escuchar tu palabra, para que podamos caminar conforme a tus estatutos, como lo dice aquí en este pasaje. Danos, Señor, esa conciencia del pecado y ayúdanos a batallar con él, porque venimos hoy a confesártelo, porque sabemos que somos pecadores, Señor, pero venimos aquí ante nuestro médico, al que puede limpiarnos y sanarnos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Amén. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento
Queremos mostrar a Cristo siempre, Señor. Cuando estamos en peligros, al borde de la muerte, ahí es cuando se muestran a veces los verdaderos colores de nuestra alma. Queremos cantar este himno y aunque usted no se sepa la letra, quiero que ponga mucha atención a lo que vamos a cantar, a los versos, porque tienen un mensaje y un tesoro acerca de nuestra teología. Nuestra esperanza viva y muerte, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. A toda la iglesia, oh canta, aleluya, esperanza eterna, oh canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará, en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Así es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Al morir yo cantaré, vive, y en recompensa le veré, vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. Vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es.
Pueden tomar asiento, queridos hermanos, sin dejar de meditar en lo que acabamos de cantar. En vida y en muerte somos de Él. Esa es una verdad muy profunda, ¿no le parece? En vida y en muerte somos de Él. En Ezequiel capítulo 36, el verso 22, dice así: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Quiero invitarte para que cierres tus ojos ahí donde estás y oremos en este momento de oración pastoral, cuando pensamos en las necesidades que hay en nuestras vidas propias, de familiares, amigos, en particular en aquellas que nos han llegado a través del chat. Pero llamar la atención sobre esto, cuando el Señor nos dice que no es por nosotros, es por su santo nombre. Señor, gracias por darnos promesas tan poderosas y profundas que podemos entonar y cantar como iglesia, que nos permite acercarnos a ti con esta confianza y esta libertad de ser tus hijos, pero que también nos recuerdas en tu palabra, Señor, que no es por nosotros, porque nosotros no merecemos nada de ti, pero has tenido a bien extender tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas y recordarnos, no es por ustedes, no es por ustedes, pero a la vez nos dices, yo voy a actuar, yo lo haré. Y nosotros queremos así, con esa confianza y con esa verdad, presentar delante de ti las necesidades, en especial estos nombres como Sebastián, nuestro querido anciano, Álvaro, Tatiana Aguirre, María, el niño Piero, nuestro querido Piero, que ya está mejor, Blanca, Dora, Juan Carlos, Lolita, Carlos Andrés, Martín. Presentamos estos nombres delante de ti, Señor. Te pedimos que los ayudes en sus quebrantos de salud. Permíteles ver tu gracia, Señor. Aquellos que son tus hijos, afírmalos en la fe, por favor, para que ellos puedan ver en medio del dolor y de la aflicción que tú resplandeces, que tú estás obrando en medio de cada situación, aun cuando no lo entendemos. Que ellos sean fortalecidos, grandemente arraigados a ti, Señor, fuertemente, Señor, de tal manera que ninguna circunstancia pueda moverlos ni hacerles dudar de tu amor, de tu bondad, de tu poder. Aquellos que hemos aquí mencionado y que no te conocen, te pedimos, Padre, que extiendas tu misericordia para traerlos a salvación. Que justamente estos sean situaciones que se conviertan divinamente por la obra tuya en instrumentos, en esos hilos, esas cuerdas con las que tú atraes a los tuyos a salvación. Te pedimos, Padre, por las familias que luchan y que también se duelen con estas realidades, bendito Señor. Sé tú obrando, Señor. Bendice a Carlos en el duelo, la pérdida, Señor, y aquellos que han perdido un ser querido. Ana Lucía también, que está con estas tensiones de encontrar su pensión. Te pedimos que tú obres de manera especial, proveas, suplas y le ayudes, Señor. Y así nosotros confesamos que tú eres nuestro Dios y que tú conoces nuestras necesidades y nuestras luchas, pero que aquí estamos, Señor, trayéndolas delante de ti, presentándolas ante el Dios que todo lo puede, el Dios poderoso, el Dios también que es Dios de amor, de gracia y de misericordia. Gracias, bendito Señor. A ti sea la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengamos este momento, queridos, para nuestro tiempo de ofrendas y diezmos. Aquí va a aparecer en pantalla el QR si ustedes
ya tienen el hábito de hacerlo quizá de manera virtual, pero si quieres hacerlo físicamente, levanta tu mano, los facilitadores van a estar pasando cerca para darte uno. Y bueno, este es el momento para agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado, por lo que nos ha entregado el Señor, por su generosidad tan amplia, permanente con nosotros. Así que quiero animarte a que puedas pensar en eso, meditar en eso mientras ofrendamos y mientras entregamos nuestros diezmos. Así que alabemos al Señor y ya luego vamos a hacer una oración. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Señor, queremos agradecerte esta mañana por tu gran generosidad con nuestras vidas. Todos nosotros pudiésemos pensar en esta semana cómo ha transcurrido y de qué maneras tú has mostrado tu fidelidad y tu bondad. No permita, Señor, que nos acostumbremos. No permita, Señor, que se nos vuelva rutina. Cuando tú colocas el pan sobre la mesa, cuando nos das salud para levantarnos, un empleo, una casa, una familia, los medios que tú usas, Señor, para proveernos, ayúdanos a siempre, siempre, Señor, reconocer que todo viene de ti, Señor, que no somos nosotros. Tu palabra una y otra vez quiere recalcar esto y como marcar esto, un sello en el corazón. No se trata de nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestras habilidades, no es nuestra fuerza, no es nuestra gran creatividad o ingenio. Es que nosotros dependemos del Dios que es generoso, que nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús y que nos ha prometido darnos conforme a su sabiduría y soberanía para nosotros, y que en ello nosotros podemos gloriarnos, honrarte y especialmente darte a ti toda la gratitud por lo que tú haces, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están pasando tiempos difíciles en su economía. Oramos por los que están buscando un empleo. Provee, Señor, abre puertas para aquellos que están comenzando un emprendimiento. Dales tú la sabiduría, las fuerzas, lo que necesitan, y que tu iglesia pueda confesar que tú eres nuestro Dios y que dependemos de ti permanentemente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, los niños pueden ir en este momento a sus clases de Redil Junior, así que los niños vayan por favor en este momento. Queremos también recordar a nuestros chicos de Redil Junior y pedirle al Señor que los bendiga, que los guarde. Recuerden tener en las oraciones este ministerio precioso de nuestra iglesia y sus maestros. Pero bueno, mientras ellos van saliendo, pongámonos también en pie nosotros y saludémonos unos a otros. Así que aprovecha ahí para moverte un poquito, saludar, conocer los hermanos. No, yo creo que la que estaba como vibrando ahí, no sé. Tenía como algo de, no sé. ¿Cómo va todo? Sí, pues bien, Cami, gracias a Dios. Sí, aquí vamos con la ayuda del Señor, Cami. Está bien.
Bueno, sean todos bienvenidos esta mañana, esta primera celebración. Gracias al Señor que nos permite encontrarnos un domingo más, poder saludarnos, recordar que esta es la expresión del cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo venimos a este lugar cada semana, estamos diciendo que adoramos al mismo Dios, ¿verdad? Y que esos que están ahí al lado son nuestros hermanos en la fe, esa es nuestra familia. Así que es muy importante afirmar y recordar estas verdades. Vamos a pasar por nuestras dos preguntas del catecismo, como lo hacemos cada semana. Para quienes están visitándonos y quizá les suene un poquito extraño lo que estamos haciendo, pues estamos yendo cada semana por unas preguntas del catecismo bautista, que es básicamente un recurso que surge de la escritura del Señor y que nos ayuda a entender cuáles son esas doctrinas esenciales en las que nosotros como cristianos creemos, afirmamos, declaramos, que nos sostenemos. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que hacemos y no sabemos por qué las hacemos, ¿verdad? Sino que creemos que eso está ahí. Pero cuán importante y la responsabilidad que tenemos tú y yo de entender con claridad y profundizar en la palabra del Señor sobre lo que confesamos en nuestra fe. Así que hoy estaremos en la pregunta número 35 y la pregunta número 36. Estas dos preguntitas nos van a guiar el día de hoy. Como hacemos cada semana, yo voy a leer la pregunta y luego todos responderemos a una sola voz la respuesta. Así que dice, pregunta número 35. ¿De qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente? Respondemos a la voz de 3, 1, 2 y 3. Los que son llamados eficazmente participan en esta vida de la justificación, la adopción, la santificación y de los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de estos. ¿Cómo le parece? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Para quién es? Para nosotros. Estos son lo que nos ha entregado el Señor a cada uno de nosotros: justificación, adopción, santificación. Pregunta número 36 nos dice así, esta preguntita es muy sencilla. ¿Qué es la justificación? Respondemos a la voz de 3, 1, 2, 3. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solo por la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solo por la fe. Esta semana hacíamos como énfasis en esta palabrita, la libre gracia de Dios, libertad, que Dios nos amó, no porque Él necesitara amarnos, sino porque Él libremente decidió amarnos y extendernos su afecto hacia nosotros. Bueno, ahí está este repasito. Recuerde que estamos estudiando esto a través de la semana en nuestro devocional en casa. Estos siguientes anuncios, hermanos, para que estemos muy atentos y nos sumemos a lo que está sucediendo en la iglesia. Este próximo martes, que es 16 de abril, el Ministerio de Fe y Trabajo está adelantando una capacitación y están convocando, invitando a todos los hermanos que quieran sumarse a este tiempo. Será a partir de las 7 de la noche. Ese tema que es importante para todos nosotros, así que queremos extender esta invitación para que consideres venir y participar y poder aprender más de cómo el Señor ve lo que hacemos y cómo Él quiere que tú y yo lo podamos apreciar y lo podamos vivir. Así que ahí está esta invitación para el próximo martes a las 7 de la noche. También nuestro Ministerio de Mujeres quiere extendernos la siguiente invitación y hay un videito por acá muy cortico, así que si podemos pasarlo en este momento. Una invitación especial para ti, mujer de Dios, desde aquí de nuestra comunidad El Redil Estadio. Una conferencia que el título lo dice todo. Crianza centrada en el Evangelio, 27 de abril, 3 p.m. Tendremos una invitada muy especial, nuestra querida hermana Consuelo Martínez. Vamos a hablarle a las mujeres
sobre la importancia de criar y de valorar la crianza de los niños como un ministerio trascendental en sus vidas. Bienvenida. Una invitación. Bueno, esta es la invitación entonces para todas las mujeres. Me decía María Eugenia que no solamente es para quienes tienen hijos, sino que todas las mujeres están invitadas porque es un tema muy importante que debemos crecer y aprender, ¿cierto? Entonces, todos, aún los padres, necesitamos aprender mucho sobre esto, pero bueno, esta invitación específicamente para las damas en esta oportunidad. Dos cositas más sobre anuncios. Lo primero es que tendremos la salida de adulto mayor el 25 de abril, así que recordarles que hoy estamos cerrando las inscripciones. Queremos animar a todos los que estén en esta etapa de la vida, que puedan participar. Queremos tener un tiempo para salir, para jugar, para compartir la palabra del Señor y especialmente para crecer en relaciones. Eso es algo que necesitamos afirmar toda nuestra vida caminamos con otros. Así que inscríbanse al finalizar. Y también, si tú estás aquí y tú has estado visitando nuestra iglesia en los últimos 3 meses, 2 meses más o menos, queremos extenderte esta invitación porque tenemos una reunión para contarte un poco más de la iglesia. Queremos hacerte una bienvenida un poquito mejor. Siempre tenemos 5 minuticos al final de cada reunión, pero uno sabe que eso es muy corto. Y queremos el 28 de abril a las 11 de la mañana tener esta reunión especial para conocerlos un poquito mejor, que ustedes nos puedan conocer y contarles sobre nuestra congregación, sobre nuestra iglesia. Seguramente ustedes están pensando, algunos, si este es el lugar al que Dios los ha llamado para estar, para crecer. Así que esta reunión será muy importante para pensar y orar sobre estas decisiones. Así que inscríbanse, por favor. Esto nos ayuda mucho con la logística, entonces no dejen de hacerlo para esta reunión. 28 de abril a las 11 de la mañana. Bueno, hasta ahí nuestros anuncios el día de hoy, y antes de ir a nuestra predicación, quiero invitar por aquí a la familia Flores. Vengan por acá, mis queridos Manuel y Teresa, con su querida niña Eva Luna. Eva Luna. Nosotros, eso, así por acá, venidos. Nosotros tenemos siempre en la iglesia esta oportunidad de presentar nuestros hijos, nuestros niños. Y esto es una oportunidad muy bella, muy linda. La palabra del Señor no nos da un mandamiento de que tenemos que presentar los niños, pero a lo largo de la historia de la iglesia esta ha sido una bella tradición. Y decimos que es así porque ustedes recuerdan que Jesús fue presentado en el templo, ¿se acuerdan ustedes? Y ese bello momento cuando Ana, cierto, profetiza, y Simeón vieron a Jesús ese día. Pero yo pienso que especialmente cuando presentamos a nuestros hijos, es también una confesión de fe a la vez, porque nosotros entendemos que nuestros niños, nuestros hijos son primeramente un regalo de Dios, es lo que Él nos entrega, y que nosotros necesitamos permanentemente la gracia de Él para ayudarnos a criarlos, ¿verdad? Siempre es un desafío, siempre es un reto, siempre hay preguntas. Creo que esas preguntas nunca terminan, ¿cierto? Padres que tienen hijos grandes. Pero yo creo que cuando presentamos nuestros hijitos delante del Señor y delante de la iglesia, estamos confesando esta maravillosa y bella verdad. Entonces, bueno, aquí está Manuel, aquí está Teresa y esta pequeña tan hermosa que tiene 3 años, 3 añitos, ahí está, se la presentamos. Mira, aquí está, presentémosla ahí a la hijita, a la iglesia, mira, ahí está Eva Luna. Ahí está saludando ya Eva Luna. Muchos vienen acá con sus bebés, cierto, todavía, pero ya Eva Luna puede saludarnos, puede explicarnos ella misma el versículo. Ella puede ya dedicar el versículo ella misma. Pero bueno, qué bella oportunidad, Manuel y Teresa, que ustedes hayan querido hacer este paso y este acto. Y siempre pedimos a los padres pues que nos compartan un versito de la palabra que quieren regalar, que quiere ser como el motivo de oración que guía el tiempo de crianza, y también el nombre, si ustedes recuerdan el significado del nombre. Entonces, bueno, Teresa nos va a compartir sobre eso. Bueno, buenos días. Eva Luna significa dadora de vida y quien refleja luz. Entonces, para mí, ella es eso. Nos ha dado vida
y llegó un momento como de oscuridad y es la luz, en ese rayito de luz en la oscuridad. Y el versículo que le queremos dar es Salmos 127, 3 y 4. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flecha en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Este versículo es porque una tía de mi esposo, ella dice que todos los días bañaba a su hijo y le dedicaba este versículo, que los lanzaba como saeta. Entonces me gustó. Y luego mi mamá hace 2 años me mandó una flecha con este versículo, así que tiene bastante significado. Es como mi flechita. Una flechita, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por compartirnos esto. Bueno, nosotros siempre, como queremos hacer este acto, no como algo simplemente que hacemos como religioso, pero pensar un poquito en lo que significa la crianza de nuestros hijos. Y por eso siempre hacemos como esta pregunta a los padres. A Manuel y a Teresa queremos preguntarles, Manuel y Teresa, usted, bueno, la bebé está... Quiere agarrar el micrófono. Que agarre este micrófono, apaguémoslo. ¿Quieres cantar? Ahí puede cantar. Ahí está la bebé. Porque era que a todos los niños les encantan los micrófonos, ¿cierto? Hay una atracción sobre eso. Bueno, que el Señor use a Evaluna para lo que Él quiera y los propósitos que Él tiene en la vida de Él. Pero bueno, Manuel y Teresa, ustedes se comprometen delante del Señor, delante de la iglesia, a criar a esta belleza de hija en los caminos del Señor, a dar testimonio, vivir para la gloria de Dios. Amén, amén. Iglesia, nos comprometemos a hacer también testimonio para Evaluna, para acompañar a esta familia y orar por ellos. ¿Nos comprometemos a eso? ¿Saben? Aquí estamos comprometiéndonos, ¿verdad? No queremos decir eso simplemente por decirlo. Ustedes saben que cada vez que nuestros niños están por ahí corriendo y jugando, están observándonos a nosotros. Y como iglesia tenemos la gran responsabilidad de modelar para nuestros hijos lo que es la fe y lo que es la vida cristiana. Así que cuando nosotros nos recibimos como familia, porque somos una familia en la fe, pues los hijos de todos son también parte de nosotros. Y eso es muy importante. Bueno, también hay un regalito por acá, porque siempre hacemos este regalito muy especial. Este librito para Evaluna. Mira, Evaluna, este librito para ti, amor. 40 razones para confiar en Dios. Ahí está este librito para ti, Evaluna, para que puedas leerlo, muñeca. Y ahí, de nada, mi amor, de nada. Ahí está la palabra del Señor. Queremos que ellos puedan crecer especialmente en el conocimiento del Señor. Entonces, bueno, oramos por esta familia. ¿Qué tal si extiende sus manos y bendecimos a esta hermosa familia? Señor, gracias por el regalo de los hijos, Señor. Que tú nos confías personitas que están creciendo, que necesitan ser educados, formados, corregidos. Que esta es una gran tarea, es una gran labor. Y nosotros, Señor, reconocemos nuestra incapacidad. Es que nosotros, Padre, somos tan débiles y frágiles que tantas veces actuamos en nuestras limitaciones y movidos por nuestras emociones, por nuestros contextos de vida. Y por eso queremos orar de manera especial por Manuel y por Teresa. Te pedimos que tú los bendigas grandemente, que los ayudes en esta tarea de levantar a Evaluna en el temor tuyo. Guíalos siempre, Señor. Seguramente habrá momentos en los que ellos se preguntarán, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos en esta situación? Te pedimos que los ilumines y que los guíes. Y oramos por Evaluna, Señor. Te rogamos por esta pequeña niña tan hermosa, que tú la guardes y que la protejas siempre, Señor. Haz de esta niña una mujer para la gloria tuya, que ella te conozca a ti, que su vida se someta a ti, que ella pueda ver en su hogar lo que es la fe, lo que es caminar contigo y sea movida por ti para entregar su vida plenamente y su corazón a la gloria tuya. Bendecimos este hogar, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, Manuel y Teresa y Evaluna, Dios los guarde. Bueno, quiero invitar al pastor Efraín, que va a guiarnos en la predicación esta mañana. Entonces, ¿cómo están, hermanos, esta mañana?
Algunos de ustedes se han estado preguntando acerca de, o han escuchado acerca de la plantación de una nueva iglesia. La plantación de una nueva iglesia. Hace casi un año estamos hablando, orando, pensando, mirando acerca de la plantación de una nueva iglesia. Entonces, para que ustedes tengan la mejor información, la más precisa, hemos preparado un video corto con lo que tiene que ver con esta plantación. Así es que les ruego que esté atento. Es un video como de 5 minuticos que nos ha preparado nuestro querido Alexis Caro, un hermano que trabaja de manera profesional en este campo. Y entonces les ruego que estemos atentos a todo. Después hay preguntas, pues habrá preguntas, conversaciones sobre esto, pero bueno, atentos pues a este video. Adelante, mis hermanos. Hace 10 años llegamos a este lugar, éramos menos de 100 personas. Ahora decimos, por la gracia y la misericordia del Señor, que el Señor no solo ha revitalizado esta iglesia, ya nos ha multiplicado numéricamente, nos ha dado una sede preciosa y un equipo de líderes en más de 27 ministerios. Hemos podido fundar 2 congregaciones, una en Itagüí y otra en Copacabana. Y ahora, por la gracia de Dios, junto con el Redil de Laureles, nos lanzamos a fundar el Redil de la América. Estas son las 16 comunas de Medellín. Y en esta zona 4, llamada Centro Occidental, tenemos las comunas 11, 12 y 13. En la comuna 11 están las iglesias el Redil del Estadio y el Redil de Laureles. Y en la comuna 12 plantaremos el Redil de la América. Esta comuna está compuesta por 13 barrios y en ella habita el 25% de la membresía del Redil. Es decir, que ya la iglesia tiene una importante presencia en este lugar que vamos a consolidar por medio de la plantación de la nueva iglesia. ¿Por qué debemos plantar un redil en la Comuna La América si nuestras iglesias, el Redil Laureles y el Redil Estadio, están tan bien como están? Bueno, hay muchas razones. ¿Qué tal? Porque amamos a nuestro Señor y también amamos a la ciudad en la que Él nos ha puesto. ¿O qué tal? Porque la plantación de iglesias es la principal estrategia de evangelización. ¿O qué tal? Porque nosotros mismos queremos ver a otros seres humanos como nosotros experimentar el poder de la gracia de Dios en sus vidas. Bueno, hay muchas razones, pero quisiera especialmente dejar en tu mente esta razón. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando juntos decidimos plantar el Redil América, estamos haciendo lo que Dios mismo quiere hacer, que es anunciar, manifestar la grandeza de su sabiduría, la gloria de su poder, para hacer cosas en este mundo que parecieran no fueran posibles en una iglesia local. Esta plantación se llevará a cabo con la participación de un grupo maravilloso de siervos líderes, de ancianos y pastores, encabezados y dirigidos por el pastor Ronald Orozco.
Orozco, pero también con miembros de nuestra iglesia que residen allí en la Comuna 12 de la América y que tienen su deseo y anhelo de servir al Señor allí. Pero todos nosotros como iglesia vamos a sumarnos de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado en los dones y talentos. Algunos irán, también estaremos orando por esta nueva plantación y otros dando los recursos que Dios nos ha entregado. Así juntos plantaremos este gran proyecto de la América. Vamos a hacer esta plantación del redil de la América en 4 espacios. Número 1, a partir de los rebaños, todos los rebaños que hay en la comuna. Número 2, vamos a tener la celebración dominical, una gran celebración cada domingo a las 4 de la tarde en nuestra sede del redil del estadio. Número 3, vamos a tener una casa en alquiler en la comuna para darle identidad a la iglesia en semana y para que haya mucha actividad y mucha vida ahí. Y número 4, desde el primer día vamos a orar y a trabajar para tener una sede propia en la América. El propósito de la iglesia es adorar a Dios, edificar a los creyentes y anunciar el evangelio por todo el mundo. Bueno, ahí está. Preguntas y conversaciones sobre el redil de la América hacia adelante. Vamos a entrar en nuestra predicación. A propósito de crecer es cambiar, como se llama la serie que estamos abordando desde hace 8 días, ¿cierto? Sí, hace 8 días que empezó. Crecer es cambiar. No sé si ustedes cuando van a sus reuniones familiares, piden a abrir los álbumes de las fotos. ¿Cómo es eso cuando abrimos esas fotos? Ay, ¿cierto? ¿Cómo hay de emociones y de recuerdos? Bueno, yo abrí el álbum de las fotos del redil. Entonces aquí les voy a mostrar algo sobre los cambios. Vamos a ver cómo nos va identificando cambios de algunos de los hermanos del redil. Vamos a ver si estamos listos. Estamos listos con las fotos. Vamos a ver si estamos listos con las fotos. ¿Usted sabe quién es? Ese galán. Yo tenía por ahí 11 añitos. ¿Cierto que es muchos cambios? Muchos cambios. Miren pues, todavía tenía el pelo monito. A ver, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Ya está mayorcito. ¿A quién se les parece? ¿Al pastor Diego? No, no es el pastor Diego. A ver, adelante. Arnubio, mírele. ¿Ha cambiado? Algunos de hermanos lo conocen desde que era así. Algunos de hermanos que están aquí lo conocen desde que era así. Bueno, muy bien, vamos a ver el siguiente. A ver, 1989. ¿Quién es de este personaje? Ah, es que el pastor Diego es inconfundible. Ahí está, pues los cambios. Pero miren, notables cambios o no. Y ahí miren quién es esta hermosura de niña. Mírenle qué ternurita. No es Paulina, no es Paulina. No es Valentina. Es mi esposita. ¿Se notan los cambios? Yo creo que está mejor. Aunque estaba muy linda la niña. Estaba muy linda. Bueno, y último, este es el último. A ver, adivinen quién es este, pero el señor, no, el adulto. El adulto, mírenlo bien. Mírenlo bien. ¿Quién es ese personaje? Es uno de las personas más queridas y conocidas aquí en la iglesia. Ahí está. Nuestro querido Panky. Para que vean que algún día Panky tuvo pelo. ¿Cómo cambiamos físicamente, no? Los años, la enfermedad, el desgaste de la vida. Pero vamos a hablar de los cambios que no se ven, de los cambios que nos frustran, de los cambios del carácter, de cómo
Nosotros mismos esperamos tantos días, cambios, ver cambios en nosotros y ver cambios en las personas que más amamos. Y nada. Bueno, el título de esta reflexión corta es ¿Cómo nos cambia Dios? Y quisiera que me acompañen por favor en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 11 hasta el 17. Leamos juntos la palabra del Señor. Algunos dicen que este es un resumen del Evangelio en 6 versículos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 17, leemos la palabra del Señor en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Señor, esta es tu palabra, tan preciosa tu palabra. Esta palabra que ha dado luz y entendimiento a generaciones, a miles de personas en el pasado. Y que aún tú la usas para dar luz y entendimiento en el presente y para cambiarnos. Te pedimos que por tu palabra nosotros seamos iluminados y guiados, oh Señor. Permítenos que al acercarnos a tu evangelio, hoy nuestros corazones sean edificados por él, que nuestras almas sean consoladas en él, o que tal vez seamos llamados de nuevo, atraídos de nuevo a este evangelio. Señor, te lo pedimos por efectos duraderos de tu evangelio en nuestro corazón, en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelio es el fundamento del cambio. El evangelio trae un nuevo nacimiento espiritual. El evangelio orienta, guía, da poder, domina la vida desde el inicio, desde la regeneración. Cuando hablamos del evangelio, nosotros estamos hablando de dos palabras de la teología que son muy hermosas. Bueno, de muchas, el evangelio encierra muchas, pero hoy quizá hacemos énfasis en estas dos doctrinas preciosas del evangelio, la justificación y la santificación. ¿Alguien se ha preguntado si uno puede ser un creyente en Cristo y nunca cambiar? Si uno puede ser un creyente en Cristo sin cambios. Bueno, esperamos que al final de esta conversación tengamos una respuesta para esta pregunta. Déjenme señalar primero algunos problemas con el cambio. Nosotros tenemos profundas frustraciones por el cambio. En primer lugar, la falta de cambio en lo personal. Los cambios personales, no vemos cambios personales. En nuestro caminar en la fe, la falta de estos cambios nos trae frustración y desánimo. ¿O acaso usted no se ha preguntado alguna vez en su vida cristiana, Señor, ¿cuándo será que yo voy a cambiar?
Yo pensé que el Evangelio me cambiaba de una. Porque un agravante con el cambio es lo que le ofrecieron a uno cuando le compartieron la fe. ¿Qué le dijeron a usted cuando lo llamaron al Evangelio? ¿Alguno de ustedes le dijeron que usted iba a cambiar de una? Que iba a tener una vida maravillosa desde ese mismo día. Que ya no tendría más tentaciones, que los problemas se le acababan, que sería rico y bello. Algunos nos engañaron con este evangelio de un cambio inmediato. Y vale la pena pensar que era eso al comienzo. Pero no solamente tenemos el problema con nuestro cambio personal, también tenemos problemas con el cambio de los otros. Nosotros queremos, anhelamos, aplaudimos, rogamos por el cambio en el otro. Entonces decimos, si mi esposa cambiara, ahí sí. Entonces decimos, si mis hijos cambiaran, ahí sí. ¿Cómo sería todo hermoso si mis hijos cambiaran? Tenemos expectativas de cambio, pero en los otros, en el otro. Y por si todo eso fuera poco, tenemos problemas con un escaso testimonio sobre los efectos del evangelio en lo social, en nuestro entorno. Porque a mí me dicen los datos y las cifras que en Colombia más del 10% se identifican como cristianos, alzan la mano como cristianos, se dicen cristianos, incluso van a la iglesia, pero todavía no hay efectos de este cambio. Más que todo cuando veo en el Nuevo Testamento que esos 12 revolucionaron el mundo de su época. Y los cambios de esos eran cambios realmente transformadores del entorno, pero ya sabemos que esto no fue tan sencillo. Así es que si hay bastantes cristianos, somos bastantes, hay bastantes iglesias llenas del domingo por la mañana, hay muchos cristianos, sí, hay buenos programas, sí, en Colombia hay libertad de cultos, podemos predicar donde quiera, en cualquier parque, en cualquier calle, podemos predicar, pero seamos sinceros, hay escasa expresión de lo que Mateo llama la sal de la tierra. La sal de la tierra, o lo que Mateo llama la luz del mundo. Bueno, Jesús fue el que lo dijo realmente. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Nuestros problemas con esta falta de cambios, nuestros problemas es que aunque no vemos cambios, ni en mí, ni en el otro, ni en la sociedad, nosotros nos comportamos con indiferencia ante esa falta de cambios o esa ausencia de cambios. Y más bien tratamos de justificar la realidad de la falta de cambios. Si es respecto a nuestros propios cambios, entonces nosotros decimos, así nací y así me voy a morir. Eso está en mi ADN. No me echen la culpa, eso es herencia. Así era mi papá, así que respondía así que se comportaba de tal manera, así era mi papá, así era mi mamá y mis abuelos eran peores, así es que yo soy así. Cuando se trata del cambio en el otro, lo que ocurre más a menudo es esto: no es justo que yo cambie si la otra persona no cambia. Y entonces uno dice, pero ¿cómo voy a cambiar yo? ¿Y este qué? ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces nuestro rechazo al cambio respecto a los otros es que nosotros creemos que pagarle al otro igual como es nuestra manera de hacer justicia. Es decir, esto es lo justo, que yo trate así al otro. Esta es nuestra justicia propia. Hermanos,
yo creo que nosotros no vemos efectos de cambios sociales en nuestra vida, debido en parte, y esto hay que decirlo con mucha tristeza, a que nosotros hemos desarrollado una fe cristiana, una fe que se va como agua entre los dedos. Un cristianismo sin discipulado. Un cristianismo sin cruz. Hermanos, tengamos cuidado con una fe de conveniencia. Con una fe que se sostiene solo por unas cosas chéveres que encontramos. Hermanos, tengamos cuidado con una fe de creencias, pero no de profundas convicciones. Porque miren el problema que nosotros tenemos. Cuando el Evangelio irrumpe verdaderamente en nuestra intimidad, entonces decimos ya no. Cuando decimos que el Evangelio tiene que ver con nuestra intimidad matrimonial, entonces decimos ya no. Cuando decimos que el Evangelio tiene que ver con nuestra sexualidad o con nuestra plata y con nuestras cosas más íntimas del corazón, entonces decimos ya no. Yo estaba muy bien en esa iglesia hasta que empezaron a meterse conmigo. Y es así. Cuando la fe genuina nos exige verdaderos cambios como fruto de la obra del Espíritu Santo, entonces decimos, ya no. Cuando el Evangelio dice que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, entonces decimos, eso está a otro nivel. Porque un rasgo de la época es el egoísmo, que se vuelve egolatría, adoración a uno mismo. Miren que en un sentido nuestra vida de fe es como lo opuesto a los votos matrimoniales. A ver, ¿ustedes se acuerdan de los votos matrimoniales? Algunos más recientes, pues, algunos más recientes. Pero ustedes han notado que en los votos matrimoniales se hacen promesas de no cambio. Porque el matrimonio se hace en el momento cuando todo está más hermoso, ¿cierto? Pues de eso se trata. El matrimonio se hace cuando los enamorados están en su momento más espectacular de la vida. Entonces, ahí es donde hay que agarrar las promesas. ¿Sí o no? Hay que agarrar para que haga las promesas en ese momento cuando está así. Y noten, los votos matrimoniales son promesas de no cambio. Yo prometo que así como me siento hoy, así como te amo hoy, te voy a amar siempre. Yo prometo que así como te trato hoy, te voy a tratar siempre. Es decir, los votos son promesas de no cambio porque se hacen en un momento de éxtasis, de romanticismo, de profundo amor, y se dan ahí cuando la adrenalina está arriba, de manera que cuando la adrenalina caiga, ya está el pacto y el compromiso firmado. También las promesas del matrimonio se hacen hacia el futuro, por esa misma razón. Mire que las promesas del matrimonio no se hacen aquí. Yo te amo, yo te ayudo. No, yo prometo hacia el futuro. Es que vivir ese momento de éxtasis, envueltos de amor y emociones, resulta la gran aventura, pero los votos matrimoniales son promesas hacia adelante y promesas de no cambio. Pero yo les voy a proponer una cosa a los que se van a casar. Hagámosle este ajustecito a los votos. Voy a sugerir para las bodas que vienen que las expresiones de los votos contengan esto. Me entrego a ti y prometo cambiar. Me entrego a ti y prometo cambiar de la manera que tú quieras. De la manera que tú quieras. Cambiar para ti. El problema
es que uno se está casando con otro pecador. He ahí un pequeño problema. Se está casando con un pecador peor que uno, quizá, con mayor conciencia de su propio pecado, ojalá. Cambiar para ti. Pero miren, ¿qué tal si consideramos que el Evangelio dice que nosotros, cuando venimos a Cristo, al llegar a Cristo, podemos poner la fe confiadamente en un novio que no cambia, que no defrauda, y que nosotros podríamos decirle, voy a cambiar por ti. Voy a cambiar como tú quieras. Cámbiame como tú quieras. Dame la forma que quieras. Forma en mí, esculpe lo que tú quieras en mi corazón. Estos votos podrían ser los nuevos votos de la fe. Señor, aquí estoy. Yo me entrego a ti, me rindo a ti. Voy a cambiar por ti. Voy a aceptar que me cambies. La ventaja es que este novio no defrauda. La ventaja es que este novio no decepciona. Y que mi respuesta a ese amor, cuando es una respuesta de rendición, estoy seguro y puedo estar confiado. Es una respuesta de rendición a un amor. Hermanos, nosotros hemos creído la mentira que dice que uno puede ser justificado sin ser santificado. Y hermano, eso le quedará bien a los de salvos siempre salvos, pero no a los que consideramos la doctrina bíblica. El mismo Dios que nos ha justificado se ha comprometido en santificarnos. Porque el cambio es el fruto. Porque el cambio es lo nuevo. Porque sí necesitamos un gobierno de cambio, pero en nuestro corazón. Un gobierno de cambio en nuestro corazón que no decepcione. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Cómo nos cambia Dios? Esta es la segunda partecita. ¿Cómo nos cambia Dios? La respuesta es que Dios nos cambia mediante el Evangelio. Dios nos cambia cambiando el corazón. Les voy a explicar por qué es tan importante esto del corazón. En el pensamiento hebreo, el corazón es el centro de la personalidad del hombre. En el Nuevo Testamento la palabra corazón tiene un uso muy amplio como fuente o asiento de los sentimientos, los deseos, las esperanzas, los motivos, la voluntad, las percepciones intelectuales. El hombre se comporta según su corazón. Abundan las alusiones bíblicas a que el asunto es el corazón. Por ejemplo, este versículo que ustedes se saben, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por supuesto no se refiere al órgano físico del corazón, es el corazón como el centro de la personalidad. Mire Jeremías 17, 9 y 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El corazón. Y este texto del Salmo que ustedes también se saben, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y este era un salmista que había pecado
metido las patas en forma. Señor, dame un nuevo corazón. Bueno, en el Nuevo Testamento solo esta referencia, hay muchas, pero decir lo que Jesús mencionó en Marcos 7, que los evangelios señalan. Lo que contamina no es lo que entra, sino las intenciones y los pensamientos que salen del corazón de la persona. Esto es lo que contamina. Entonces, ¿cómo nos cambia Dios? La primera cosa, sencillita, recuérdenlo, Dios nos cambia cambiando el corazón. Así es que trasplante de corazón es lo que necesitamos. Nosotros esta mañana en las oraciones estábamos leyendo Ezequiel 36. Quiero que leamos una porcioncita de Ezequiel 36. Ezequiel 36, leamos los versículos desde el 22 hasta el 28. Por favor, si me acompañan aquí y si lo podemos poner en la pantalla. Ezequiel 36, sobre la restauración de Israel. Versículos 22 hasta el 28. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En este capítulo 2 veces, al comienzo y al final, se menciona que esto no lo hace por ustedes, sino por su santo nombre. Me pareció tan interesante esto, porque esto nos ayuda a evitar el orgullo. Así es que cuando veas un poquito de progreso en los cambios que el Señor ha hecho, da testimonio que eso es por Él. Es por Él. Es por la obra del Señor. Este capítulo es hermoso. Léanlo por favor, Ezequiel 36, léanlo completico esta semana en su casa, mediten en él, compartan, ténganlo en sus devocionales, porque este capítulo nos recuerda que ningún pecador puede autosalvarse. En repetidas ocasiones este capítulo dice, yo haré, el Señor, yo haré, yo el Señor. Porque el Señor es el que cambia idólatras en adoradores. Porque el Señor es el que convierte a enemigos obstinados en siervos sumisos. Porque el Señor toma al extranjero alienado y lo pone en una relación de pacto. La salvación comienza por la iniciativa de Dios y es efectiva por su poder y se completa por su determinación. Estos son unas observaciones de la Biblia Herencia Reformada sobre este capítulo. Por favor, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta, y este capítulo de Ezequiel nos recuerda esto, la verdadera salvación no está separada de una vida práctica de santidad. Porque si Dios salvara y no santificara, entonces esa salvación no glorificaría a Dios, sino que mancharía su santo nombre. Ustedes todos han escuchado la famosa parábola del hijo pródigo, ¿cierto?
que el hijo se fue y vivió perdidamente, se gastó todo y luego llegó sin plata, oliendo mal, llevado, como decimos aquí. Hay un buen relato de la parábola del hijo pródigo en un libro que se llama El Dios pródigo, que yo digo que todos los cristianos deberíamos leer ese librito, de Tim Keller, El Dios pródigo. Pero bueno, ¿qué comunicaría de este padre si tan solo recibe con cariño y emoción a su hijo, pero no le da una ropita, pero no le presta un jabón y un baño, pero no le da un perfume, pero no le da unos zapatos? ¿Qué diría de este papá? ¿No es este el Evangelio? Que el Señor te abraza y te recibe y te llama hijo, pero que además quiere que no vivas así, pero que además desprecia la esclavitud de tu pecado, pero que además desprecia que volvamos y volvamos a nuestros pecados. ¿No es este el Padre amoroso, que además de recibirnos y aceptarnos tal como somos, quiere darnos un vestido nuevo, una vida nueva? Quiere quitar el ropaje de inmundicia que hemos tenido, que hemos traído, para darnos una ropa limpia, unos zapatos nuevos, para que tengamos mejor fragancia, para que haya mejor olor para Él, para que sirvamos mejor a nuestro mundo, para que testifiquemos de cómo es Él. Porque al fin de cuentas, la gente va a decir cómo es Dios tan pronto como te vea. Y yo sé que nosotros peleamos mucho con el testimonio. Y mucha gente se va de la iglesia porque dicen, es que si eso es ser un cristiano, eso que yo vi, yo allá no voy. Y cada uno es responsable delante del Señor por esto. Pero recuerda lo que dice Ezequiel. No es porque tú seas tan importante. No es porque tú seas tan especial, la verdad. Es porque Él es especial. Es porque lo que Él quiere es que cuando la gente te vea diga, oye, ese Dios. ¿Cómo que Dios te cambió? ¿Cómo que Dios te dio eso? ¿Cómo que tú, que andabas sin rumbo en la vida y sin esperanza, ahora tienes ese gozo y esa esperanza que te brilla en los ojos? Y tú puedas decir, eso fue mi Señor. Y el Señor dice, no es por ustedes, es por mi santo nombre. Es por la belleza de mi nombre, es por la grandeza de mi nombre. Así es que el Señor nos cambia cambiando nuestro corazón. Pero escucha bien esto. Dios nos cambia con nuestra cooperación. Dios nos cambia con nuestra cooperación. Pero quiero aclarar esto. No es porque Él necesite de tu cooperación para el cambio. Porque el Dios que con su voz hizo todo, que con solo hablar iba creando cosas, no necesita mucho que nosotros le cooperemos para el cambio. No es porque Él lo necesite, es porque nosotros necesitamos cooperar para el cambio. Mire cómo lo dice Pablo de hermoso en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Ocúpense de la salvación. Ocúpense de la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué dice que se ocupen? ¿Por qué dice que se ocupen? Este no es el evangelio de la ley. Este no es que ustedes tienen que hacer cosas para que Dios los ame. Es que el Señor está haciendo una cosa extraordinaria y quiere que tú participes, que tú cooperes con tu vida para que tú saques provecho de este proceso. El Señor nos deja un poquito, nos permite participar en los cambios, no porque lo necesita,
es porque nosotros lo necesitamos. Él produce el querer y el hacer. Hay un detalle en esta historia de Pedro en la cárcel, en Hechos 12. Pedro está en la cárcel. Y están allá los hermanos orando por Pedro y todo lo demás. Y un ángel se le aparece a Pedro en la cárcel. Dice Hechos 12. Léanlo en sus casas, por favor. Las cadenas se rompen, hay un estruendo y todo se mueve y todo se hace. Pero el relato dice que el ángel le dijo a Pedro: ponte las sandalias, que nos vamos. Y uno dice: hombre, pero el ángel que hizo todo eso no le pudo haber puesto también las sandalias. Ahí está. Pero un ángel que hace todo esto, ¿por qué no le amarró también los zapatos? Pues ya, hecho lo más. ¿No es esto una expresión de cooperación en lo que Dios está haciendo? No es porque no pueda, sino porque esto hace parte del cambio. Mire que el que tenga un pecado como la gula, digámosle por poner un ejemplo, el que peca de glotón, que come en exceso, que come más de lo que necesita, podría orarle al Señor: Señor, quítame el apetito. ¿Y el Señor le podría quitar el apetito o no? Pues que el Señor, ¿sí o no? Lo que hay detrás, ¿será esta la solución? ¿Será que la inhibición del deseo es la solución al problema de las tentaciones sexuales? Uno tiene que pensar lo que hay detrás de los dones que el Señor nos ha dado. Es que si el Señor te quita el apetito por la comida, te está quitando un don, te está quitando un regalo. Y Él podría hacerlo. Pero su respuesta no es quitarte el deseo. Su respuesta es que crezcas glorificando al Señor con los dones que te ha entregado. Esto es los cambios que el Señor quiere producir. Porque detrás de los deseos sexuales hay un don de Dios en la intimidad, en el pacto, en el matrimonio, en la expresión más profunda de la relación de Cristo con su iglesia, en la ilustración, en la unión íntima entre Cristo y nosotros. No es solo cooperar, sino que la cooperación es nuestro discipulado. Es el recurso que el Señor ha decidido para nosotros. Porque el camino de la fe es un camino de constante dependencia de Dios. Hermanos, todos ustedes estaban en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en una porcioncita dice: no me dejes caer en la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer una oración cuando uno se convierte y le dice: Señor, yo ya vine a ti, yo me arrepentí, yo confesé y yo oré hace 30 años que me libraras de la tentación? ¿Por qué no me has respondido esa oracioncita, Señor? Porque este es el recurso del Señor para que tú vayas todos los días a Él. La razón por la que tú tienes tentaciones es porque Él quiere que tú vayas cada día donde Él. Porque en el mismo contexto del Padre Nuestro antecede a esta idea: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades. Antes de que le piden, usted sabe que el Señor necesita eso. Así es que la oración lo que comunica es la dependencia permanente en el Señor. El Señor nos cambia con nuestra cooperación, aumentando nuestra dependencia de Él. ¿No les parece a ustedes que cuando nos sentimos muy fuertes, muy bien, bajamos nuestra oración? Cuando nos sentimos valientes para enfrentar las cosas, cuando tenemos todo, la platica, todo resuelto,
ya no necesitamos tanto al Señor. Así es que esta cooperación incluye que nosotros nos sabemos necesitados permanentemente, necesitados del Señor. Y necesitados del Señor respecto a que hoy, cada día, cada mañana, nosotros necesitamos hacer esta oración. Señor, no me dejes caer en la tentación, líbrame de la tentación. Eso es que el Señor quiere la dependencia, la dependencia. Esta oración entonces es para comunicar la relación permanente con el Padre. No me dejes caer en la tentación. Una cosita más sobre esto. Dios no está en el negocio de hacerte feliz. Él está en el negocio de hacerte santo. Yo sé que nosotros perseguimos la felicidad en la época del bienestar. Y por eso trabajamos y por eso hacemos tantas cosas. Pero ten en cuenta que Dios no está en el negocio de hacernos felices, sino que está en el negocio de hacernos santos. Ahora, a veces en el camino hay momentos chéveres. Hay buenos tiempos, hay gozo, hay celebración. Esto es. Tercera y última cosa. Dios cambia nuestro corazón haciéndonos de nuevo. Esto es lo que la Biblia dice. Haciéndonos de nuevo. El texto que leímos en 2 de Corintios 5, del 11 al 17, que dijimos que esto es un resumen del Evangelio. Nosotros deberíamos recordar con este texto estas cosas tan importantes. Dios hizo que Cristo fuera pecado por nosotros. Nosotros los pecadores recibimos la justicia de Cristo por la fe. Esto es. Mire este versículo 15 tan precioso. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cambios que reflejan que ya no vivo para mí. Tú podrías pensar en cambios para esta semana, decisiones, cambios. Aquellos que pones delante del Señor que dicen Señor, yo necesito estos cambios que muestran que yo ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó. Piénsalo. Identifica los propios cambios que necesitas en tu vida. El versículo 17 es quizá el texto más conocido de esta porción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Ahora, dice la Nueva Biblia de las Américas, ahora han sido hechas nuevas. ¿No les parece que las cosas nuevas son muy chéveres? Como cuando uno tiene ropa nueva, que todavía huele como con cierto, la ropa nueva tiene como su, como que hay un olor, como una sensación. O cuando uno va a una casa nueva, tan bonito. Las cosas nuevas. Pablo está diciendo que el que está en Cristo es una nueva persona. Cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Uno tiene que preguntarse si la vida que lleva, si lo que está experimentando luce como una vida nueva. Parece una vida nueva. ¿Hay algo de lo nuevo? Estamos experimentando algo de lo nuevo, porque yo creo que esto de lo nuevo también es como hacia adelante, como un avance de las cosas nuevas. No es una cosa que ocurrió. Ahora han sido cosas hechas, las cosas nuevas. Yo quiero aprovechar para decir, si alguien aquí que está escuchando entre nosotros, aquí presente o en la transmisión, aún no se sabe un hijo de Dios,
conviértete en un hijo de Dios. Por la fe. Ven a confiar en Él. Ven para que el Señor haga las cosas nuevas. Pero si te sabes un hijo de Dios atascado en tu vida, yo quiero decir lo que dice este texto, que Cristo murió para que tú vivas. Y Cristo murió para que nosotros, para que yo viva. Pablo está diciéndole a los de Corinto y a la iglesia que el creyente debe vivir en una nueva vida, tal como le pasó a él mismo desde su encuentro cuando iba en el caballo y se encontró con Cristo. Eso está en Hechos 9. Los que toman notica, por favor, lean Hechos 9 en su casa para que vean más de esta historia. En el encuentro de Pablo con Cristo, él pasó de ser un perseguidor a un siervo. De un perseguidor a un siervo. Esto es, de perseguidor a siervo. Hermanos, cuando nosotros decidimos vivir en el pecado, nos conformamos con los no cambios. Nos conformamos con nuestra vida liviana. Nosotros nos hacemos perseguidores de la cruz de Cristo. Nosotros nos hacemos insensibles a la cruz de Cristo. Y lo que el Señor quiere es producir los cambios así para que lleguemos a ser siervos. Siervos en todo. No pastores todos. No misioneros todos. No que todos nos vamos para la América, a la nueva iglesia. Pero todos siervos. Todos siervos, siervos los unos de los otros, siervos en la plantación de iglesias, siervos en la comunión, siervos en el consejo, siervos en la adoración al Señor. Nueva criatura es. Vamos a terminar y vamos a pedirle a los chicos de la música que nos preparemos acá para que cantemos juntos. Una nota más sobre esto de nueva criatura es. Escuchen bien que esto les va a parecer muy, muy interesante. Cuando Pablo dice nueva criatura es, quiere decir que nosotros, los creyentes, los hijos del Señor, nacidos de nuevo, en quien el Espíritu del Señor está trabajando la santificación, experimentamos un poquito de la restauración total de todas las cosas. Lo nuevo. Y que este texto hace eco de Isaías 42, Isaías 42, 9, sobre lo que era el anuncio de Jesús. Dice así, Isaías 42, 9, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Y esto fue el anuncio del profeta Isaías acerca de Jesús. Pero escuchen bien, Isaías tiene profecías que todavía no se han cumplido. ¿Comprenden? Isaías tiene profecías que todavía no se han cumplido. Isaías 65, 17 dice, por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Hermanos, amemos, anhelemos las cosas nuevas, el cambio en nosotros, pero no solamente por lo que vamos viendo y experimentando aquí. Es porque esto es tan solo una degustación de lo que el Señor va a hacer nuevo completamente. Porque nosotros tenemos una gloriosa esperanza en Cristo hacia adelante, hacia el futuro, una gloriosa esperanza en Cristo. Esto es. Vamos a orar. Yo quiero decirte antes de orar, ¿cuándo fue la última vez que en una oración profunda, seria,
en la meditación de la palabra, con plena conciencia de tu realidad, le dijiste al Señor, cámbiame. Cámbiame a mí. Yo sé que los demás también necesitan cambio, yo sé. Pero cámbiame a mí. Yo sé que tú puedes cambiar a los demás, pero cámbiame a mí. Mi hermano, aunque se vea imposible, dile al Señor que te cambie. Aunque los cambios te lleven a humillarte, dile al Señor que te cambie. Aunque tengas que perder cosas que amas, dile al Señor que te cambie. Y sobre el otro tal vez tú puedas orar, Señor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo usar sabiduría para que estas personas que yo amo tanto cambien? Hermanos, esto es posible porque nosotros tenemos una esperanza. Y lo hemos cantado esta mañana tan bellamente. Nuestra esperanza en Cristo. Y yo quisiera que cuando cantamos de nuevo esta canción esta mañana, tú piensas en los cambios que el Señor está haciendo, o los cambios que tú necesitas. Y que pienses en esta esperanza, porque esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Sigue ahí en la meditación. ¿Cuánto hace que no le dices al Señor, cámbiame? Cámbiame a mí. Como una expresión de fruto de la obra del Espíritu Santo. Un fruto del que se van a beneficiar los demás, pero cámbiame a mí. Aunque se vea difícil, aunque yo lo veo tan maluco, cámbiame a mí. Toma un minutico para meditar y responder al Señor sobre los cambios que Él quiere hacer, los cambios que tú necesitas también. Y respóndele al Señor a este llamado hoy. Nuestra esperanza en vida, amor de Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte vive en ti. Nuestra esperanza, Cristo es. Vamos a ponernos de pie y cantamos juntos. Ahí está la letra. Cantemos juntos, a ver, que se escuchen más las voces. Qué gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará. Gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor,
nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, vida y muerte vive. Nuestra esperanza Cristo canta. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, porque el Señor siempre vive. Nuestra esperanza Cristo es, en vida y muerte vive en ti. Nuestra esperanza Cristo es. Amén, amén, Señor. Gracias porque eres nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Y confiamos y descansamos en esta seguridad en ti, Señor. Amén. Amén, hermanos. Tome asiento, por favor. Un minutico más, ya vamos a salir, pero Moisés nos da una indicacioncita antes de salir. Bueno, gloria al Señor que nos invita a seguir cambiando, porque ya hemos cambiado desde nuestra conversión. Amén. Todos los que somos nacidos de nuevo y que tenemos un nuevo corazón. Yo quiero ver las personas que nos acompañan por primera vez hoy, que levanten su mano, por favor. ¿Quién nos acompaña por primera vez? Hay dos hermanas aquí que les quieren dar un detallito. Nadie, todos estamos. Por aquí hay dos, ¿sí? Bueno, con mi hermano José los acompaña. Ellos les van a contar algo más sobre nuestra iglesia. Les van a dar un detallito. ¿Listo? Si por aquí hay alguien más, aquí hay de otras dos hermanas. El hermano, ¿quién? Bueno, ya va. Levante la mano sin pena. ¿Es algo especial? No lo vi más. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar orando. Y yo quiero leerles el verso 32 de Ezequiel 36, donde el Señor, como lo recalcó el pastor ahorita en la predicación, nos recuerda y dice: no hago esto por ustedes, declara el Señor Dios, sépanlo bien. Como quien dice: oh pues, en un idioma paisa o en un acento paisa, oh pues, sépanlo pues, avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Así que vámonos con este reto de seguir cambiando y esa convicción de que nosotros podemos participar, y es un privilegio que podamos participar de este cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Bueno, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, expuesta hoy, que llega a nuestro corazón, Dios del cielo. Debe haber un cambio en nuestro corazón y debe haber un amor mayor. Señor, nosotros pecamos siempre porque el pecado es deleitoso y nos gusta, pero pon en nosotros, Señor, un amor mayor por tu gloria, Señor. Aumenta nuestra dependencia de ti. Líbranos de la tentación, líbranos del pecado, ayúdanos a aborrecerlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser más santos para ti. Glorifícate en nuestras vidas y síguenos transformando, Señor. Que esta semana nosotros meditemos en esta convicción de la santificación. Saber, Señor, que a través del catecismo de tu palabra tú nos has enseñado lo que es la justificación, pero que ella viene acompañada de santificación y una transformación de nuestro corazón para tu gloria y alabanza. Te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, disfruten de un buen cafecito en el atrio, de la compañía de sus hermanos, de una buena charla. El Señor les bendiga y que tengan excelente semana.
Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a los amigos tempraneros. Entonces vamos en este restico de tiempo que nos queda antes de las 11, aprovecharlo orando. Busquen Ezequiel 36, que es el texto que dirige la celebración esta mañana. Hay un versículo que utilizamos demasiado en Ezequiel, en el capítulo 36. Lo voy a leer y usted me dice si lo ha oído mencionar alguna vez. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cierto que lo hemos escuchado? Pero a mí me parece más interesante el contexto inmediato desde el versículo 22, permítame leerlo. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando lo demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. No es por causa de ustedes, dice el Señor. Hoy día nosotros podemos disfrutar de la gran obra de Cristo en nosotros para su gloria, como dice aquí. Siempre ha sido así. Puede ser que no lo entendamos, pero todo ese propósito de Dios es para su gloria. Bienvenidos, hermanos. Entonces pasemos unos minutos de silencio, vamos a orar. Señor, gracias por Señor, por cambiarnos el corazón. Abrimos la ventana del pasado, Señor, y vemos personas muy distintas, Señor, y ha sido gracias a ti. Gracias, Señor, al Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias y honramos en esta mañana tu santo nombre, Señor. Por eso estamos, Señor, para darte gloria y honra a ti, que has transformado nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, en el nombre de Jesús. Amén.